Después de tener estos datos, se va a dibujar una escala de perfil de flujo de corriente correspondiente a cada vertical, donde se midió el molinete, como podemos ver ahí en la imagen, donde se va a obtener una planimetría de cada uno de los perfiles. En la horizontal van a estar las velocidades en metros por segundo y en la vertical las profundidades en metros. La superficie me va a dar en las unidades de metros al cuadrado por segundo. Ahí podemos observar en la imagen. Tenemos los perfiles de velocidades de cada vertical. Luego se va a dibujar una vista en planta del cauce señalando los puntos exactos donde se realizaron las mediciones. En lo que es la abscisa se va a ir lo que son las mediciones de la anchura del mismo cauce, y en las ordenadas van a ir los vectores de metros al cuadrado sobre segundo. El producto de ambas nos va a dar metros al cubo por segundo. Se va a trazar una envolvente de todos estos vectores, logrando así una nueva planimetría, la cual a escala del gráfico nos va a resultar ser el caudal. Ahí podemos observar la imagen de la vista en planta del ejemplo planteado. Bien, ahora otro método con otro instrumento. Tenemos el método con flotador. En este caso nos va a servir para unas mediciones preliminares. Esta se va a estimar la velocidad superficial colocando un objeto flotante en el agua y midiendo el tiempo que va a tardar en recorrer cierta distancia determinada. Posteriormente se va a aplicar un coeficiente de corrección para aproximar la velocidad media. En sí, la velocidad superficial se va a calcular como la longitud o la distancia recorrida por el tiempo, y la velocidad media corregida va a depender de las rugosidades del cauce. Si son cauces lisos, la velocidad media va a ser igual a la velocidad superficial por 0.8, si es cauce rugoso va a ser por 0.75 y si es cauce irregular por 0.70. Además, el área de la sección se va a estimar aproximadamente con la fórmula de una anchura media y una profundidad media. La multiplicación de ambas me va a dar el área de la sección. Luego tenemos otro método directo, que es el método de aforo volumétrico. Este es un método muy sencillo y preciso para pequeños caudales, ideal para nacimientos, riachuelos o salidas de un manantial. Es exacto siempre y cuando el depósito sea bastante grande y se pueda medir su capacidad de forma precisa. Consiste en sí en llenar un depósito impermeable cuyo volumen es conocido y contar el tiempo total en la que toma llenarse dicho depósito, y se fundamenta prácticamente en lo que es la definición del caudal, que es igual a volumen por tiempo, dándome así las unidades de metros al cubo por segundo. Tenemos dos ejemplos. El primero, que es a través del aforo con un flotador, donde tenemos como datos la longitud del tramo, que es 10 metros, el tiempo promedio, que son 16 segundos, pudiendo así calcular una velocidad superficial de 0.625 metros por segundo. También tenemos el tipo de cauce, que son de paredes lisas, dándome así un coeficiente de corrección de 0.8. Entonces a la velocidad superficial se va a multiplicar por 0.8, dándome así una velocidad de 0.5 metros por segundo. Además tenemos el ancho del cauce, que es también 0.5 metros, y una profundidad media de 0.4. El área de la sección me va a dar 0.2 metros al cuadrado. Entonces con esos datos calculamos lo que es el caudal, que va a ser el área por la velocidad, dándonos como resultado así 0.10 metros cúbicos sobre segundo o 100 litros sobre segundo. Este método nos va a dar errores, pero nos va a permitir dar un orden de magnitud. El otro ejemplo, que es el del aforo volumétrico, pues prácticamente si se llena un balde de 20 litros en 10 segundos, se aplica directamente la fórmula, que nos va a dar un caudal de 0.002 metros cúbicos sobre segundo o 2 litros por segundo. Este método es muy utilizado, como dije, en aforos experimentales o en la calibración de instrumentos o en trabajos de campo exploratorio. Y también puede ser utilizado en ensayos de bombeo de perforaciones o pozos para poder determinar el rendimiento de dichas obras.
Ahora que ya conocemos sobre algunos de los métodos directos, ahora conozcamos un poco sobre los métodos indirectos. Aquí pues van a destacar principalmente los que son mediante estructuras de control. Principalmente, bueno, iniciamos más que todo con lo que son los canales aforadores, que son los medidores de Parshall, que fue creado por Ralph Parshall en 1920. El medidor de Parshall es una estructura hidráulica que va a permitir medir el caudal de agua que pasa por una sección de un canal determinado, y es un medidor de régimen crítico, lo que nos va a permitir medir el caudal en cauces abiertos basándose en el efecto Venturi. Para ello se va a necesitar un flujo laminar y no debe haber obstrucciones ni en la boca de la entrada ni en la salida del canal. Si se utiliza este tipo de aforos, van a ser utilizados más que todo en canales de regadío, de poca pendiente, en drenes o en ríos pequeños donde no conviene instalar una estructura que altere el régimen, ¿no? El aforador de Parshall es en sí una reducción de la sección del canal donde va a obligar al agua a elevarse para luego volver a descender hasta el nivel inicial sin un aforador. Principalmente cuenta con 4 partes, que es la transición de entrada, como podemos ver en la imagen. Esta tiene una sección rectangular y es conveniente elevar el piso sobre el fondo original del canal con una pendiente de una proporción de 1 en 4, es decir, 1 en vertical y 4 en horizontal, para comenzar la sección convergente. Estas paredes pueden ir cerrándose a través de una línea recta o con un círculo de un radio circular R, como podemos ver ahí en la imagen. También se encuentra lo que es la sección convergente. En sí es el fondo es horizontal y el ancho se va a ir disminuyendo. En la sección garganta el piso vuelve a bajar con una pendiente de 3 a 8. 3 vertical y 8 horizontal. Y con respecto a la sección divergente, pues el piso nuevamente va a subir con una pendiente de 1 a 6, 1 vertical y 6 horizontal. En la imagen podemos ver que esto nos va a generar un flujo crítico estrechando el ancho y elevando la base. Y debido a la aceleración del flujo, se podrá establecer una relación matemática entre la altura del agua y el paso que se gasta, ¿no? Dicha relación va a ser igual al caudal, igual a las constantes que van a depender de las dimensiones del canal, que son C, por una altura de agua elevado a una constante N, que también va a depender de las condiciones. Como podemos ver, esos valores van a poder observarse en la tabla que se muestra a continuación. Dependiendo del ancho de la garganta, se va a obtener unos valores de C y de N que pueden ser reemplazados. Ahora, con respecto a las estructuras conocidas como vertederos y orificios, estas, consisten en medir el caudal de un flujo a partir de su paso, controlado por una estructura hidráulica diseñada específicamente para generar una relación conocida entre el nivel del agua, que es la altura, y el caudal. Se construye estructuras hidráulicas estandarizadas para poder medir el caudal. Entre ellas podemos tener por lo que son los orificios. ¿Qué es un orificio en sí? Pues es una abertura generalmente pequeña, ya sea circular o rectangular, en la pared o la estructura, y por la cual va a fluir el agua. Y los vertederos, ¿qué son? Estos vertederos pues son estructuras diseñadas para medir y controlar el caudal del agua, permitiendo que ésta fluya libremente sobre un borde o una cresta. El flujo que va a pasar por un vertedero se produce debido a la diferencia de energía entre el nivel del agua de aguas arriba y el borde de la estructura. Se van a instalar generalmente en canales o ríos pequeños para facilitar la medición de un caudal. Está prácticamente basada en un principio físico. Bueno, en sí, el caudal que pasa por un vertedero va a depender directamente de la altura del agua sobre el borde de esta.
que va a ser conocido como la carga hidráulica o tirante, y su fórmula general de la ecuación para calcular los caudales en vertederos va a ser igual al caudal por el coeficiente de descarga por la longitud del borde por la altura del agua elevado a la n, que n va a ser un exponente que va a depender del tipo de vertedero. Entonces, ¿qué tipos tenemos? Tenemos lo que, como podemos ver, es el vertedero rectangular sin contracciones, en donde va a presentar una abertura de forma rectangular sobre la cual va a fluir el agua. Es la más simple que podemos encontrar y se utiliza para grandes caudales en ríos o canales de sección regular. Su fórmula va a ser prácticamente el caudal igual a 1.8 por lo que es el ancho del borde, que es en metros, por la altura o la carga del vertedero, que va a ser en metros también, elevado a las 3 medios. También tenemos una variante de esta, que es un vertedero rectangular con 2 contracciones. Esta es una variante en donde los lados del flujo no coinciden con los muros del canal, sino que el vertedero va a dejar un espacio libre en ambos lados, es decir, el flujo se va a ensanchar al pasar por la abertura del vertedero. Es por esta razón que genera ciertas contracciones en las paredes laterales, afectando así la cantidad del agua que pasa. Como características, pues podemos ver que la abertura es rectangular y pues no ocupa toda la anchura del canal, ocurre una reducción del flujo y es necesario aplicar un coeficiente de contracción lateral o ajustar la fórmula estándar para reflejar la pérdida de flujo. Esta fórmula prácticamente se define como similar a la otra, sin embargo, el momento de multiplicar por el ancho, a este ancho va a ser restado por el 20% de la altura, que se define en sí como el caudal igual a 1.84 por el largo del borde, el ancho del borde, menos 0.2 por la carga, por la carga elevado a las 3 medios. Es una fórmula en la cual nos va a permitir calcular el caudal directamente. Luego tenemos el vertedero trapezoidal. Este tipo de vertedero, conocido también como los Cipolletti, es similar a los rectangulares, sin embargo que los lados van a ser inclinados para corregir el efecto de contracción lateral. Los lados tienen típicamente una inclinación de una relación de 1 a 4, de 1 horizontal por 4 vertical, y va a permitir medir caudales medianos con una buena precisión sin necesidad de unas correcciones complejas. Su fórmula prácticamente se basa en el caudal igual a 1.859 por el ancho del borde por la carga hidráulica elevado a las 3 medios. Luego también tenemos lo que son los vertederos triangulares o los B-notch. Estos van a permitir obtener medidas más precisas de las alturas de carga H correspondientes a los caudales reducidos. Por lo general son considerados construidos más que todo por placas metálicas. La abertura tiene una forma en V y generalmente tiene un ángulo de 60 grados o de 90 grados. En la práctica únicamente se utilizan los que tienen una forma isósceles, y siendo los de 90 grados los más usados. A menudo es utilizado para estudios de hidrología en cuencas pequeñas. Y su fórmula pues es el caudal igual al factor, que es 1.4 por el ancho por la carga hidráulica elevado a las 5 medios. Comprendiendo todo esto sobre los aforos, pues nos hace la pregunta: ¿cuál es su aplicación en lo que es la hidrogeología? Pues bueno, prácticamente es una herramienta que nos permite el estudio, la gestión y la protección de recursos hídricos. ¿De qué manera? Pues a través, por ejemplo, de una elaboración de balances hídricos de cuencas hidrográficas, ya que al conocer el caudal de entrada y el caudal de salida, nos va a permitir obtener este balance.
También se encuentra a través de la gestión de riesgo agrícola en zonas rurales